En esta presentación realizaré un análisis sobre el Estado de Colombia y América Latina, entendiendo el Estado no como una estructura fija, sino como una construcción histórica en permanente disputa. El análisis se desarrolla a partir de los autores trabajados en el curso de Teoría del Estado y lo que busca es reflexionar críticamente sobre las características particulares de aporte a nuestra región. El propósito de este análisis es comprender el Estado desde una mirada crítica, reconociendo que no existe un modelo único ni universal de la misma palabra Estado y de la misma configuración que este da, tanto que en América Latina esto se configura a partir de procesos históricos, sociales y de temas específicos marcados pues por una conquista colonial, también por un grito de independencia acá en Colombia, en diferentes pues, lugares de Latinoamérica y también influenciados por Napoleón en gran parte. Y también pues hablando desde el conflicto y las transformaciones económicas que han surgido a través de los años en Latinoamérica. Por eso este ejercicio se apoya en los autores estudiados en el curso para interpretar estas particularidades específicas de lo que es el Estado. El Estado debe entenderse como una construcción histórica que surge desde la transformación según su contexto. Como lo señaló Norberto Bobbio, las formas del gobierno no pueden analizarse de manera abstracta, sino a partir de condiciones históricas y reales. En América Latina esta construcción ha estado atravesada por herencias coloniales, como lo venía repitiendo anteriormente, altos niveles de desigualdad, conflictos políticos constantes, eh, mucho bipartidismo y sobre todo en la forma en cómo se organiza y cómo actúa directamente el Estado. En el contexto latinoamericano, en el contexto latinoamericano, el Estado se caracteriza por procesos de modernización casi siempre incompletos y democracias a veces fallidas, que aunque sean muy formales, presentan limitaciones muy reales a lo largo de los años. Vela Orbegoso habla de que existe una tensión permanente entre el Estado y la sociedad y el mercado, lo que hace que se reduzca la capacidad estatal para garantizar los derechos fundamentales de cada ciudadano y responder de manera efectiva a las demandas sociales. Esto hace que casi siempre veamos estados fallidos donde los derechos se vulneran de los ciudadanos o donde se generen pues mucha corrupción o donde el mismo Estado, en vez de proteger al ciudadano, genere o cree leyes o, o forme un Estado fallido, como se ha visto, digamos, acá en Colombia con la toma del Palacio de Justicia o con otros eventos marcados y manchados donde se pierde totalmente la confianza del Estado como puede ser la justicia transicional, los acuerdos de paz y otros momentos históricos donde el Estado realmente no ha podido defender los derechos y volverse un Estado social de derecho donde el ciudadano realmente pues deje de repetir, perdón, el Estado deje de repetir los mismos errores con el ciudadano. En el caso colombiano, Alfonso Niño García y Jara Silva Perilla proponen analizar un Estado no como un Estado fallido, como lo venía diciendo anteriormente, sino como un Estado híbrido. ¿Esto qué significa? Que coexisten instituciones modernas con poderes informales y territorios presenciales estatalmente débiles. Esta hibridez refleja una compleja realidad política y social en la que el Estado no logra ejercer plenamente su autoridad en el territorio. ¿A qué va esto? A que lamentablemente nosotros estamos en un estado centralizado. ¿Esto qué quiere decir? Que todo se centraliza en la capital y al ver cómo se encuentran los estamentos gubernamentales en las provincias, en las regiones, en los departamentos, vemos que realmente no se hace un adecuado seguimiento al presupuesto, un adecuado seguimiento a las políticas públicas, un adecuado seguimiento a la ejecución de los presupuestos y por eso algunos departamentos del país tienen unos altos índices de corrupción como lo nota el DANE en su última encuesta
del año 2023, donde nos dice que Casanare es uno de los departamentos más corruptos, pese a tener uno de los mayores ingresos por regalías gracias a la producción y extracción de hidrocarburos. Lo mismo pasa hacia el lado de La Guajira, y lo vimos en este gobierno con el escándalo del agua y del DAPRE, donde se vendieron unos carrotanques de agua para llevar agua a todas las regiones y a todos los caseríos indígenas y a todas las regiones pobres de La Guajira, y sencillamente se estaban robando el agua y enmanchó el actual gobierno del presidente Petro. Y estos casos pues se han visto en cada gobierno, lo vimos en el gobierno de Uribe Vélez, donde se hablaba de que se le iba a dar dinero y se iba a generar un proyecto de agroingreso seguro donde se iba a financiar a los campesinos, y al final solo los grandes terratenientes eh, pudieron obtener esos préstamos y realmente no fueron destinados al agro. Y lo vemos con diferentes reformas, la reforma agrícola, la reforma eh, a la salud, la misma reforma fiscal y la recolección de impuestos. Entonces, al final, por eso algunos departamentos como el Bichada vemos que todavía ni siquiera tienen carreteras primarias ni terciarias, y todavía se siguen moviendo por vehículos fluviales. No quiere decir que todo esté mal, pero realmente sí hay un modelo híbrido donde vemos que todo está centralizado en la capital de Bogotá, donde están pues, los ministerios y todos los estamentos públicos de gobernanza. Por otro lado, aunque Colombia también se defina constitucionalmente como un Estado social de derecho por su Constitución del 91, en la práctica enfrenta importantes limitaciones. Existen dificultades para monopolizar la fuerza, garantizar plenamente los derechos y, y ejercer autoridad legítima en todo el territorio nacional. Esto evidencia una brecha significativa entre la legalidad formal y la realidad social que presenta en el país, lo que debilita la confianza ciudadana en la institucionalidad. Y esto lo vemos claro actualmente pues, en las encuestas presidenciales, lo vemos en que la fuerza pública ha perdido totalmente el respeto de la ciudadanía y se sabe que ellos no están haciendo nada, y si se va a una encuesta, la gente no cree en la policía. Lo mismo pasa con el estamento judicial, donde la ley es mayormente protectora hacia los delincuentes, y sabemos que hay un colapso en el sistema judicial. Entonces, al final es muy difícil tomarle confianza otra vez a los estamentos públicos. Por otro lado, desde finales del siglo XX, el neoliberalismo ha transformado el rol del Estado latinoamericano según lo que dice Cárdenas. Este modelo ha reducido la intervención estatal en lo social y ha otorgado mayor protagonismo al mercado. Es claro que se debe entender que también las dinámicas económicas influyen mucho en, en cómo el Estado se comporta y sobre qué línea política o qué corriente política va a fluir durante su periodo legislativo, y también sobre su periodo administrativo y judicial. Esto como consecuencia ha profundizado desigualdades sociales y ha debilitado la capacidad del Estado para garantizar condiciones de vida equitativas. Y es claro que también eh, el tema monetario y el tema de cómo, eh, eh, en particular en Colombia, el Banco de la República aplica sus políticas monetarias, influyen en las mismas políticas del país, y en si va a haber desigualdad o no va a haber desigualdad, si la inflación va a subir o no va a subir, o si realmente el Estado tiene buenas relaciones internacionales o no tiene buenas relaciones internacionales, si abre comercio con otros países, o si realmente en particular en Colombia solo va a estar alineado con las políticas internacionales de Estados Unidos, y las exportaciones y las importaciones solo van a hacer hacia Estados Unidos, así solo sea un 0.5% lo que vayamos a exportar a Estados Unidos. Pero todos estos temas hacen que construyamos lo que hoy llamamos Estado colombiano o Estado latinoamericano. Por otro lado, para UPRIMI, el Estado de Derecho no solo se limita a la existencia de las leyes escritas, requiere que éstas se cumplan efectivamente, que exista acceso real a la justicia y que la ciudadanía confíe
en sus instituciones, como lo decía anteriormente. Cuando estos elementos no se ven garantizados, la misma legitimidad del Estado se ve seriamente afectada, incluso en el marco de lo que es legal, que al final termina siendo lo más sólido y creíble para el Estado. A partir de este análisis realizado, considero que el Estado colombiano y los estados latinoamericanos son un proyecto inacabado totalmente, por más de que nosotros tengamos más de 200 años intentando construir el Estado en Latinoamérica. Todavía seguimos en permanentes disputas políticas, guerreristas, bipartidistas en algunos países, multipartidistas en algunos países. Entonces, esta legitimidad no depende únicamente de la producción normativa, por supuesto, porque si lo vemos desde el punto de Colombia, Colombia es el país que tiene más leyes, pero que al contrario de otros países también tiene más interpretaciones sobre estas. Entonces, a lo que voy es que esta capacidad real para garantizar los derechos podría reducir desigualdades y responder a las reales demandas sociales. Y este primer desafío sigue siendo convertir la norma en una realidad efectiva para la ciudadanía y acercarnos más a los territorios que muchas veces se les olvida a nuestros legisladores, a nuestros políticos, a nuestros servidores públicos y realmente el país no puede ser totalmente centralizado, tiene que ser descentralizado o darle muchas más responsabilidades a los departamentos con mucha más veeduría y vigilancia, donde todas las IAS, la Fiscalía, la Contraloría eh, y etc. puedan estar vigilando qué se hacen con los recursos, cómo se hace el seguimiento a los proyectos, cómo se ejecutan presupuestos, cómo los municipios de cada departamento pueden proveer acá a los departamentos aledaños, cómo se construyen carreteras, cómo se ejecutan políticas públicas de salud, cómo se ejecuta la educación, las políticas de salud. Entonces, en general es un conglomerado de todo para que el Estado prospere. Finalmente, este análisis se fundamenta en los aportes teóricos de autores como Bobbio, Alonso Niño, Cárdenas, Upripi y Vela Orbegoso, quienes permiten comprender las particularidades del Estado en América Latina. Estos enfoques resultan clave para interpretar críticamente los retos actuales del Estado y sus posibilidades de transformación. También desde la óptica de un estudiante de ciencias políticas de segundo semestre y sobre todo desde las realidades que vivimos algunas generaciones de nuestro país. Es importante aclarar que desde la teoría y desde la realidad se puede complementar la realidad que están viviendo los colombianos y en general toda Latinoamérica, porque tenemos países como Brasil que realmente la están rompiendo y están mostrando que sus economías van en crecimiento. Vemos Colombia que su inflación está por debajo de 2 puntos y que sus políticas económicas han hecho que el dólar baje. Sabemos también que Estados Unidos está atravesando una crisis financiera y vemos pues que también ya no dependemos tanto del petróleo, allí sepamos que es un recurso importante que debemos explotar. Muchísimas gracias.